Bueno, entonces ¿qué? Entonces estamos viendo derivada de campos escalares, ¿no? Ya la definición no es tan intuitiva, ¿no? Tan sencilla como la derivada de cálculo real o la derivada de una curva, ¿no? Como vimos al principio. Porque ya el dominio es un espacio mucho más grande, ¿no? Como ya no es de dimensión 1, ya tienes muchas más formas de moverte, ya hay más casos, ya suceden más cosas, ¿no? Como todo lo de topología demuestra, ¿no? Pero al final de cuentas, justamente, otra vez la derivada va a estar asociada a, en vez de un número real, va a estar asociada a un vector en este caso, ¿no? Y ya hoy ya vamos a argumentar que justamente la derivada de una función de un campo escalar es justamente el gradiente cuando existe, ¿no? Y vamos a dar condiciones suficientes, muy sencillas de checar para que justamente saber cómo un campo es derivado. Entonces, bueno, entonces, bueno, entonces la vez pasada vimos que si tienes un campo escalar, entonces todas las derivadas direccionales existen, ¿no? Y entonces existe ¿qué? Y entonces existen las derivadas parciales, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver, antes que nada, como vamos a ir calculando. Primero, esto. ¿No? Entonces, a ver, un ejemplo, ¿no? O una pregunta. Si existen las derivadas parciales en un campo escalar que va de Rn a R, existen las derivadas direccionales ¿no? Entonces, justamente estas preguntas tienen que ver como con lo que hemos estado o lo que he estado tratando de recalcar, ¿no? Las distintas formas de aproximarnos, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Sea F R2 en R tal que F de XY es igual a 1 si X por Y es igual a 0 y 0 si X por Y es distinto a 0. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se ve la gráfica de esta función? No, o sea, ¿cuándo X por Y es igual a 0? Cuando uno de los dos es 0, ¿no? Entonces, en todo el eje X y en todo el eje Y, la función vale. Entonces, este es 1 y en todo lo demás, ¿cuánto vale? ¿No? Entonces, luego podemos decir ciertas cosas, ¿no? Esta función es continua
existe el plano tangente, por ejemplo en el 0. No, como que no, o sea, como que justamente pues, ni siquiera es continua, ¿no? De hecho, acabamos de demostrar el otro día, ¿no? Que si la función f es derivable, pues entonces es continua, ¿no? Eso quiere decir que si la función no es continua, no es derivable, ¿no? Entonces, en automático ya, este campo escalar no es derivable, ¿no? Pero podemos preguntarnos sobre las derivadas, ¿no? ¿Qué pasa con las derivadas parciales? ¿Existen las derivadas parciales? No, o sea, ¿quién es la parcial? De f respecto a x en el origen. ¿Quién es? En el origen. Es el límite. 0. Cuando h tiende a 0, pues sí, es una constante y una constante, Sí. ¿no? Va a ser 0, ¿no? Entonces es el límite cuando h tiende a 0 de quién? De f de 0 más h, más 0, menos f de 0,0 entre, ¿no? ¿Y esto de aquí qué es? 0. Este de aquí es el límite cuando h tiende a 0, ¿no? Este de aquí, ¿cuánto vale? Bueno, 0, ¿no? O sea, justamente la segunda entrada es 0, entonces, o sea, esto es 0, menos 0, el de h, que es 0. ¿No? Del mismo modo, la parcial de f respecto a y, ¿no? Sí. Análogamente, la parcial de f respecto a y en 0 es, ¿no? ¿Y qué va a pasar con las derivadas direccionales? ¿Por qué volviste con respecto a y? Respecto a y. Sí. No, o sea, estoy viendo como parece ser que la información, ¿no? Cuando vimos toda la construcción del plano tangente, en caso de que existiera, toda esa información estaba cifrada por quién? Estaba cifrada, como lo construimos, por el gradiente, ¿no? Que está formado en sus componentes por las derivadas parciales, ¿no? Entonces vale la pena hacer preguntas sobre las derivadas parciales. Ya vimos que si la función es derivable, existen todas las derivadas direccionales, ¿no? Ya vimos que si existen todas las derivadas direccionales, no necesariamente la función es derivable, ¿no? Entonces ahora estamos viendo como el otro nivel, ¿no? Si existen todas las derivadas direccionales, existen las parciales, es en automático, pues las derivadas parciales son derivadas direccionales, ¿no? Sí. Pero si existen todas las derivadas direccionales, todas las derivadas parciales, perdón, existen las direccionales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí si yo me acerco en alguna otra dirección? Van a ser distintas. ¿Existe la derivada direccional? Bueno, no. Para empezar, como que no, o sea, la derivada direccional es cortar en un plano vertical, ¿no? Con dirección a 1. Entonces, por ejemplo, si tú cortas, ¿cómo se ve la sección? ¿Qué se ve en la sección? Aquí estaría como el eje de la dirección 1, ¿no? ¿Y cuánto valdría la función? En el 0, aquí estaría el vector 0. 0 vale 1 y después todo lo demás 0. Entonces, en el 0 vale 1 y en todo lo demás vale x, ¿no? O sea, esa función, nada más moviendo esa variable como una función de variable real, ni siquiera es continua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si queremos calcular, ¿no? La derivada direccional, ¿no? La derivada direccional en la dirección de f en el origen, ¿quién sería? Sería el límite cuando h tiende a 0 de f del vector 0 más hu
menos f de 0 entre h, ¿no? Entonces, intuitivamente, todo parece señalar de manera bastante sólida que no existe la derivada direccional, ¿no? Y ahora a la hora de checar la talacha, ¿no? A la hora de ver formalmente la definición de derivada direccional, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Esta de aquí, ¿cuánto es? F en 0 más HU. ¿No? Bueno, 1. Sería. No, sí. Sería 0, ¿no? Porque ahora estás parado, o sea, los vectores HU son estos de acá. Sí, totalmente. ¿No? O sea, de hecho, justamente quieres que U sea U1, U2, donde las dos ¿Y entonces acá no era 1? ¿Cuál? En el límite acá, el límite de f de 0 más h, 0. No, ¿por qué? Tienes que checar este de acá. O sea, si tú estás parado en los ejes, entonces la función vale 0. Entonces aquí te estabas acercando por alguno de los dos ejes, ¿entendés? No, pero ahí la función vale 1. No, vale 0. En esa f, o sea, esa f. ¿Cuánto es 0 más h por 0? Por 0. Ajá, es 0. Es 1. ¿Sí, no? Sí. No, está bien, está bien. Sí, es 0, pero. Pero se eliminan, exacto. Sí, gracias. Sí, completamente. Sí. Y allá sí es 0. Sí. Y allá, ahora sí, Allá sí. f de 0 más HU, ahora sí, esa de ahí, ¿cuánto vale? Vale 0. Esta sí es Sí. este tipo. Sí. ¿No? Entonces el límite cuando h tiende de 0 menos 1. No, hacia h es 0 menos 1. Ajá. Sí, ya, completamente. ¿Sí? Entonces, de esto no existe límite. No existe. No, entonces, ¿qué? Entonces, efectivamente, ¿sale? Esta función de aquí tiene derivadas parciales, pero no tiene derivadas direccionales. Sí. ¿Sale? Sí. Entonces, son ejemplos clásicos, son ejemplos básicos con los que hay que tener cuidado, porque como estudiante, luego es muy fácil decir, calculo nada más el gradiente y esa es la derivada. Y no, puede fallar, ¿no? O sea, todo puede fallar. Bueno. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es justamente la representación de la derivada. Representación de la derivada. Entonces, teorema. Sea f una función de un dominio contenido en Rn a R derivable en x0 pertenece a D, punto interior de, bueno, ya no es x0 es punto interior, simplemente por ser derivable, es lo que pido en la definición de derivada, ¿no? Bueno, entonces pido que sea derivable en x0, entonces su derivada
es quién? L de x menos x0. Esto de aquí es el gradiente de f evaluado en x0 punto x menos x0 o este de aquí, términos de álgebra lineal, es simplemente el gradiente de f de x0, que es un vector, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces en realidad esto es muy fácil de checar con álgebra lineal. Sea u, el vector u igual a x menos x0, ¿no? Entonces, justamente la vez pasada que checamos que si una función es derivable, entonces existen todas las derivadas direccionales, ¿no? Lo que vimos es que ¿qué? Lo que vimos es que la derivada de la función f, ¿no? Este de aquí es otra forma de escribir la derivada, ¿no? Como esta matriz, la derivada de f en x0 la derivada de f en x0 y esto evaluado en u, ¿no? Este de aquí, ¿qué vimos quién era? Vimos que esto era justamente igual La que derivada de las direccionales. la derivada direccional en la dirección de u, ¿no? En f de x, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, sea u distinto de 0, ¿no? Tal que, entonces, ¿qué? Entonces, u es un vector en Rn, ¿no? Entonces, u es una lineada, u1, u2, así sucesivamente hasta u, ¿no? Y esto de aquí, ¿qué es? Esto de aquí lo puedo ver como una combinación lineal, ¿no? Esto de aquí es u1 por el vector canónico e1 más u2 por el vector canónico e2 más un por el vector canónico e1. Sí. ¿No? Y entonces, ¿qué? Entonces, prácticamente ya tengo todo, porque entonces tengo una regla de correspondencia en caso de que exista la derivada de la función en términos de la derivada direccional, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, L de x menos x0, ¿no? Como la función f es derivable, tengo la transformación lineal. Esto de aquí es igual a ¿quién? Esto de aquí es igual a L de u, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente u es x. Sí. Y entonces, ¿esto de aquí qué es? Esto de aquí es 1 por el... la transformación lineal. La puedo anotar. Esto de aquí es la transformación lineal. Este de aquí es la derivada de f en x0, ¿no? Por... evaluada en el vector, Sí. ¿no? Y entonces, ¿esto de aquí quién es? Esto de aquí es ¿quién? Está muy sencillo. Bueno, entonces, ¿esto de aquí quién es? Este de aquí es simplemente, esto es igual a la derivada de f
en x0, ¿no? Evaluado en el vector u. Y el vector u es ¿qué? Escrito como combinación lineal en la base canónica, es simplemente u1 por e1 más u2 por e2 y así sucesivamente hasta un por el vector e. ¿No? Pero la cosa es que ¿qué? La cosa es que esta de aquí es una transformación lineal, ¿no? Donde L es una transformación lineal. ¿Y entonces qué? Entonces, aquí le estoy aplicando una transformación lineal. ¿A quién? Le estoy aplicando la transformación lineal a una combinación lineal de vectores, ¿no? Entonces, como es lineal, abre sumas y saca escalares, ¿no? Entonces, L de x menos x0, este de aquí, ¿quién es? Ah, pues esto de aquí es de f, la derivada de f en x0, que está siendo evaluado en quién? En el vector e1 y puedo sacar el coeficiente u1, ¿no? Abro la suma y saco el escalar u1, ¿no? Y esto más u2 por la derivada de f en x0 por el vector e2 y así sucesivamente hasta un por la derivada de f en x0 evaluado en e. ¿No? Pero esta de aquí, ¿quién es? Pues esta de aquí es u1, ¿no? Y entonces justamente estoy evaluando la derivada en la dirección u, pero la dirección u, ¿quién es? S1, ¿no? Acá me lo puedo poner con esta notación. Es la derivada direccional en la dirección e1, u1 por la derivada direccional en la dirección e1, ¿de quién? De f de x. ¿No? Sí. ¿Y luego qué? Y luego más u2 por la derivada direccional en la dirección e2. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta quién? Hasta un por la derivada direccional en la dirección en. ¿No? Pues este es un. Sí. Y ese es el producto punto, ¿no? No, antes de eso, la derivada direccional en la dirección e1, ¿quién es? Es la parcial de f respecto a x1. Ah, ¿no? sí. Entonces aquí las derivadas direccionales en Son los ejes son justamente las parciales, ¿no? Más u2 ¿por quién? Por la derivada parcial de f respecto a x2 evaluado en x0, así sucesivamente hasta quién? Hasta un que multiplica la parcial de f respecto a xn evaluada en x. ¿No? Sí. Y entonces, ¿qué? Entonces, ahora sí, este de aquí lo puedo ver como producto punto, ¿no? Este de aquí es el vector formado por la parcial de f respecto a x1, evaluado en x0, coma, la parcial de f respecto a x2, es el gradiente. Y x0, así hasta la parcial de f respecto a xn, evaluado en x0. Todo esto, producto punto, u1, u2 hasta u. Pero este de aquí, ¿quién es? Este de aquí es el gradiente de f de
x0, punto, el otro es el vector u, que es x menos x. Sobre. ¿No? Entonces, efectivamente, es bastante. Una vez que veo que sí la función es derivable, entonces tengo todas las derivadas y la derivada evaluada en el vector u es la derivada direccional, es en automático que paso a que la derivada la puedo ver como gradiente. Sí. Entonces sí, puedo asociar la derivada al gradiente, nada más recordando que esta es la matriz que representa la transformación lineal en la base canónica, ¿no? Porque ya álgebra lineal, pues no, la matriz no es única para una vez que estableces la base ordenada, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, pues, ¿sí? Sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Todo tranqui hasta ahí. Bueno. ¿Y entonces qué? Y entonces, todo esto para ver el siguiente resultado. Entonces, sí, bueno. Seguramente, bueno, voy a borrar la letra que es pequeña. Entonces, a ver, definición. ¿No? Sea F un campo escalar en su conjunto de en Rn a R, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué? Decimos que F pertenece a C', este de aquí lo viste en cálculo, esta notación, C', sí, solamente sí, existe, El otro es D, C prima D. ajá, C' en D. Esto va a querer decir que existen todas las derivadas parciales para todo punto X en D. ¿No? O sea, en cálculo real, lo único que quiere decir es que existe la derivada. Aquí va a querer decir que existen las derivadas parciales. ¿No? Entonces, decimos que F pertenece a C' en D, en el conjunto D. Sí, solamente sí, existen todas las derivadas parciales. De F para toda X en D. ¿No? Sí. 2. Y luego, en vez de esta prima, se le pone un número. Decimos. Para las direccionales. No. Decimos que F pertenece a C1 en D. Si solamente existen las derivadas parciales y son continuas. Porque pueden existir y no ser continuas, ¿no? Decimos que F pertenece a C1 en D, sí, solamente sí, existen todas las derivadas parciales. De F para toda X en D y son continuas en D. ¿No? Entonces, en realidad lo que pasa es que tanto en cálculo de una variable como en cálculo de varias variables, pedir continuidad en algún orden de la derivada va a garantizar una serie de resultados.
De hecho, muchos resultados básicos, tanto en cálculo de una variable como de varias variables, es pedir justamente que sea seguro. Que las derivadas sean continuas, ¿no? Las derivadas parciales o la derivada de la función, ¿no? Y entonces, ¿qué teorema? Sea F un campo escalar de un dominio D contenido en Rn en R con X0 que pertenece a D, punto interior de D, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, si F pertenece a C1, un poquito más. El chiste es un poquito dónde, ¿no? Si existe una delta mayor a 0, ¿no? Tal que F pertenece a C' en una bola de radio delta con centro en X, ¿no? Entonces, primera condición, necesito que existan las derivadas parciales en X0 y alrededor de X0, ¿no? Y la segunda, y F pertenece a C1, quiero que las derivadas parciales sean continuas, pero eso nada más en X. Y F pertenece a C1 en el conjunto dado nada más por X0, entonces F es derivable en X. y ahí no es una doble implicación. ¿Que si se vale el regreso? Ajá. De hecho, no sé si se conocen las condiciones necesarias especiales. Se me hace que no, porque no vienen. Bueno, yo nunca los he visto en algún libro de enunciados. O sea, porque fíjate, o sea, que F sea derivable quiere decir que puedes poner un plano tangente, ¿no? Y si puedes poner un plano tangente, eso quiere decir que existen todas las derivadas direccionales en el punto. Sí. Y existen entonces todas las derivadas parciales en el punto. O sea que la primera condición sí se cumple. Faltaría ver si quién sabe, porque existen todas las derivadas direccionales en un punto. ¿No? O sea, hay que checar los contraejemplos. Existen en un punto, pero esto te lo pide que existan alrededor. No nada más en el punto, sino alrededor. Ok. Entonces se me hace que pueden fallar las dos, ¿no? Sí. Lo vamos a checar. Sí. Vale. Bueno, entonces ¿qué? Entonces el chiste es que vamos a probar así. Sí, es que se alrededor. Y son importantes las dos. Pareciera que nada más es importante esta de aquí, pero esta de aquí también es importante. De hecho, ahorita vamos a ver por qué. Ahorita que acabe la prueba, ¿no? Entonces, a ver, prueba. ¿No? Y esta era la que estaba ahorita preparando, ¿no? Por eso como estaba un poquito desfalqueando porque no está difícil, pero está un poquito larga, ¿no? Ya. Para una clase.
Entonces, ¿qué? Prueba. Mostraremos que la derivada de x menos x0, ¿no? Lo que dijimos justamente hace rato, pero ahora lo vamos a checar, ¿no? Hace rato supuse que si era derivable, entonces la derivada era el gradiente punto x menos x0. Ahora lo vamos a comprobar, ¿no? Entonces, lo que vamos a mostrar es que la derivada de x menos x0 es el gradiente de f de x0 punto x menos x0, ¿no? Que es igual a la suma desde k igual a 1 hasta n de la derivada parcial de f de xk evaluado en x0, ¿no? Y aquí ¿por quién? Por xk menos ak, ¿no? Este xk y ak son los componentes con el vector x igual a x1, x2 hasta xn. Sí. X0 es el vector A1, A2, ¿no? O sea, lo único que hice fue quitar el producto punto y poner las componentes. ajá, expresé el producto punto ya así como la suma de productos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a checar. Estoy escribiendo muy grande, a ver. Bueno, a ver. Voy a intentar escribir esto, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿qué? Entonces, a ver, ¿qué es lo que tengo? Existen las derivadas parciales, ¿no? En una bolita alrededor, ¿no? Entonces, como existen, ¿sí se ve esa? Sí, casi el mismo tamaño. Como existen las derivadas parciales, ¿no? Y son continuas en x0, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, si yo me tomo una epsilon mayor a 0, ¿sale? Va a existir ¿qué? Va a existir una delta, que la voy a llamar delta 1 mayor a 0, ¿sale? Tal que Si x0 pertenece a la bola. o sea, lo que voy a poner es la continuidad de las derivadas parciales en x0, ¿no? Es decir, tal que el valor absoluto de la derivada parcial de f respecto a xk evaluado en ¿dónde? Evaluado en x menos la derivada parcial de f respecto a xk evaluado en x0, esta de aquí es menor que epsilon si la x está en la bola de radio del cambio. O sea, si la norma de x a x0, la norma de x menos x0 es menor que delta 1. ¿Sí? Lo de acá no supera todo eso. Es la continuidad. Eso es continuidad. Ajá. La F es ruta. continua en x0. ¿Lo de qué? No, eso ¿Lo de la bola? No, lo de la continuidad.
F es continua en x0 si para toda epsilon mayor a 0 existe, bueno, le voy a poner delta 1, tal que si la norma de x menos x0 es menor que delta 1, entonces el valor absoluto de f de x menos f de x0 es menor que x. Sí. Entonces, la que es continua pero esto es la derivada parcial. Claro. Es la derivada parcial la que es continua. Claro. Entonces, en vez de poner f, nada más estoy poniendo la parcial. Cualquier parcial, ¿no? Para toda acá. Sí. ¿No? Hasta. ¿Sí? Sí. Bueno, también date cuenta, para no amontonar, en realidad, ¿qué es lo que tendría? Tendría una delta para cada una de las derivadas parciales. Sí. Entonces tendría n deltas. Sí, es un delta vector. Pero no, porque esto es un real. Tendría una delta para cada una de las derivadas parciales. Sí. Pero lo único que te haces es te tomas la delta más pequeña. Claro, sí. Nada más que no quiero encimar demasiado. Esta delta 1 ya es el mínimo de cada uno de ellos. Sí. Para todas las casas. ¿Sí? Sí. Bueno, en realidad, aquí para que funcione la talacha, no voy a dejar esta epsilon así. Le voy a poner epsilon entre raíz de. ¿No? Entonces, esta va a ser la epsilon de la derivada. ¿Vale? Y este entre raíz de n lo puse en la talacha. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué? Ahora construimos Bueno, pues ya nos vamos a vivir acá. los siguientes vectores. ¿No? ¿Qué vectores? Entonces lo que voy a hacer es, me voy a tomar el vector x, ¿vale? Bueno, sí, me voy a tomar el vector x, y el vector x pues es simplemente ¿quién? Es x1, x2, así hasta x1. Y luego X0. le voy a tomar un vector x1, y x1 lo que voy a hacer es que la primera componente la voy a cambiar por la componente a1 de x0, y todo lo demás lo dejo igual. ¿Ves? Sí. Entonces lo que voy a hacer es cambiar las componentes de x, irlas cambiando en orden por las de x0, ¿no? Y entonces así llego hasta quién? X. Hasta xn, que ya es quién, o pongo el n-1, xn-1 es quién, es a1, Ah, ok. a2, ¿no? O sea, ya estoy haciendo todos los pasos y así llego hasta quién, XN menos 1. hasta an-1, AN menos 1, perdón. ¿no? an-1, Coma X. y en el mismo coeficiente an-1 a 1, en el siguiente coeficiente queda ¿qué? XN. ¿No? Y entonces xn, ¿quién sería? xn sería x0. ¿No? Y bueno, este sería ¿quién? Este sería a1, a2 hasta an-1, ¿no? Entonces, estoy definiendo estos puntos, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo?
Entonces, deja un dibujo. Aquí, acá. Bueno, entonces, a ver, ¿qué está sucediendo? Aquí tengo mi vector X y aquí tengo mi vector X0. ¿No? Entonces, suponte que X, ¿dónde está? X está por aquí abajo. ¿No? Entonces, aquí estaría ¿quién? Aquí estaría la componente X1, ¿no? Es el vector X. Luego aquí, hacia atrás, tendría que a X2, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, y luego de aquí, tendría, este de aquí es X3, ¿no? Sí. Bueno, y entonces tengo ese de ahí y luego ¿qué? Luego tengo el vector X0, supone que está por acá, ¿no? Entonces este de aquí es A1, luego hacia atrás tendría A2, ¿no? Y luego tendría un cachito hacia atrás, ¿no? Sería A3. ¿No? Entonces, este de aquí es el vector X, ¿no? Sí. Y entonces, ¿dónde están los puntos, no? El primer punto, el primer vector, ¿dónde están estos vectores? X1 sería ¿quién? Ah, en vez de tomar X1, tomo la coordenada A1. O sea, estoy parado aquí en A1. Pero todo lo demás es igual, tengo a X2 y a X3. ¿No? Entonces por aquí, en este punto está X1. ¿No? X1 tiene componente A1, componente X2, altura X3. ¿No? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí lo que me va a interesar es moverme en esta dirección. ¿No? Y luego ¿qué? Ya estoy probando, voy a probar que si existen para un campo escalar, existen las derivadas parciales en una bola alrededor de X0 y las derivadas parciales son continuas en ese punto, entonces el campo es derivable en X0. ¿No? Entonces estoy empezando nada más, ¿no? Ya vimos que si la función es derivable, la derivada es el gradiente, ¿no? Y ahora voy a construir la derivada a partir de que existen esas condiciones, ¿no? Bueno, y entonces ahí está, ese es el X1. ¿Quién es el X2? El X2 ya no lo puse aquí, pero el X2 es ¿quién? Es A1, A2, y ya luego X3 y todo lo demás hasta Xn, ¿no? Entonces, X2 ¿quién es? Tengo componente A1, componente A2, ¿no? Pero altura X3, ¿no? Entonces, ahora, aquí está, ¿quién? Aquí está X2. ¿No? Y bueno, en este caso ya en X3, ya llego aquí a X. Entonces ya de X3 ya me subo. ¿No? Entonces lo que voy a usar es justamente algo que he estado usando todo el semestre, que es el cálculo diferencial de una variable. Me voy a mover en estos caminos y en estos caminos nada más estoy usando una variable y ahí voy a poder usar ¿qué? Ahí voy a poder usar
cálculo de una bola, ¿no? Sí. Y entonces, por ejemplo, este X está en la bola de radio delta 1, ¿no? Delta 1 es menor a delta, ¿vale? A esta delta donde las derivadas parciales existen, ¿no? Entonces, aquí, así como muy ligeramente, o sea, todo esto está metido en una bola. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y entonces qué? Y entonces, ahora me voy a fijar en quién. Ahora me voy a fijar en la norma de los xk menos el x0, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, a ver, ¿cómo? ¿Quién es xk menos el vector x0? ¿Esto de aquí quién es? ¿No? Entonces, Hasta la K se vuelve en 0 y después se quedan las X. Hasta la K comporto las mismas componentes de x0, ¿no? Es 0, 0, Hasta luego X, 0, más 1. este es xk, y luego llega ¿quién? Xk Luego llega más 1. xk más 1. Sí. Xk más 1 menos a más 1, a k más 1, Sí. ¿no? Y ya, de ahí para adelante, para todas estas, hasta llegar a xn menos a. ¿No? Entonces, ¿quién es la norma de este vector? Entonces, la norma de este vector xk menos x0 X más 1 al cuadrado. es quién? Bueno, es este al cuadrado que son puros ceros, y entonces ¿qué? Entonces es la suma desde qué? Desde i igual a k más 1 hasta n de todos estos al cuadrado de xk más 1 XI, ¿no? menos xi menos a i, todo esto al cuadrado y todo esto raíz, Sí. ¿no? Pero este de aquí, ¿a quién es menor o igual? Es menor o igual que si yo tomara la i desde 0, ¿no? O sea, desde aquí. O sea, esto es menor o igual que la raíz de esta misma suma, pero en vez de empezar en k más 1, empiezo en 1. De xi menos i al cuadrado. ¿No? Porque entonces aquí le voy a agregar sumandos que este no tiene. Entonces, esto es mayor o igual a esto, porque le puedo agregar sumandos. Pero esto de aquí, ¿quién es? Esta de aquí es la norma de x menos X0. y bueno, entonces ahora voy a ver a f de x menos f de x0 como una suma telescópica, ¿no? Vemos f de x menos f de x0 como suma telescópica, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces tengo f de x menos f de x0, ¿no? Lo puedo ver como la suma ¿de quién? Lo puedo ver como la suma de
f de xk menos 1, el vector menos f de xk. No, nada más que aquí necesito hacer un pequeño ajuste, que fue mi error por estar parado en el x0, ¿no? Si aquí le pongo desde k igual a 1, empiezo en f de x0, pero mi x0 era la x0. Entonces, esta suma la voy a empezar desde k igual a 2 hasta n, y luego aquí le voy a sumar más f de x menos f de x. Nada más aquí tuve que hacer un ajuste porque en realidad la prueba original el x0 era un a, y entonces tengo que tener cuidado con el x0 cuando el subíndice se haga 0, porque no lo tengo que confundir con este de acá y con este de acá, ¿no? Entonces nada más es un pequeño ajuste, ¿no? Para que cuando k sea 1 no sea el x0, sino sea y x, ¿no? Entonces nada más es un detalle ahí. ¿Y al final por qué lo sumaste? Porque voy a usar eso, ¿no? Si te das cuenta, lo que estoy haciendo es partir el espacio en direcciones que son paralelas a los ejes, ¿no? Entonces justamente voy a recaer en vez de recaer aquí, o sea, recuerda que para probar que la función es derivable, tengo que tomarme este número, restarle la lineal, tomar el valor absoluto y ver que es menor que epsilon por la norma de x menos x0. Entonces necesito investigar este de acá, pero este de aquí, así como está un poco abrupto, entonces lo voy a separar justamente en estas componentes. ¿Ves? F evaluado en los extremos, y entonces me voy a mover. ¿Por dónde? Me voy a mover por direcciones paralelas a los ejes, ¿no? Pero entonces voy a poder hacer aquí, todo está concentrado, simplemente es f de x menos f de x0, pero aquí en esta suma, ¿no? Vista como lo estoy viendo así, lo que tengo es evaluado en estos extremos, y entonces aquí... Pero la suma no afecta a lo de acá. No, es igual, ¿no? O sea, aquí tómate esta suma, tienes f de x menos f de x1, cuando k es igual a 2, esto es más f de x2 menos f de x3, ¿no? Más f de x3 menos f de x4, y así se van eliminando. ¿Sí? ¿Sí? ¿O la Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, ¿no? Además, ¿quién es xk menos 1? ¿No? Xk menos 1 es A1, A2, ¿no? ¿Hasta quién? Acá menos 1. Hasta acá menos 1. ¿Y luego quién es? Luego entra xk. Y ya luego entra quién? Xk más 1 y así hasta x. ¿No? Este es uno de los puntos que estoy evaluando, ¿no? Y luego, ¿quién es xk? Xk es A1, A2, AK menos 1, acá, xk más 1, y así hasta x. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que cambia entre xk menos 1 y xk? Nada más la componente KS. Todo lo demás es justamente igual, ¿no? Entonces, si yo me muevo entre xk menos 1 y xk, que es como están acomodados estos sumandos, me estoy moviendo justamente por esto de aquí.
o esa poligonal. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y entonces qué? Entonces ahora sí, ahí voy a usar, ahí vamos a usar cálculo real, ¿no? Entonces, f de xk menos 1 menos f de xk la puedo ver como una función de una variable real y entonces, ¿qué? Entonces justamente estoy parado sobre esos segmentos. ¿No? Entonces, ¿qué? Entonces, ¿cómo? A ver, ¿dónde están esos puntos? Estos puntos de aquí están en toda la bola de radio delta 1. ¿No? Entonces, ¿cómo xk menos 1 y xk están en la bola de radio delta 1 con centro en x0? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El segmento, entonces, el segmento de recta que va de xk menos 1 a xk está contenido en la bola de radio delta 1 con centro en x0, pero esta a su vez está contenida en la bola de radio delta con centro en x0. Es decir, ¿qué? Es decir, ya lo quité aquí, pero entonces, ¿qué? La derivada parcial existe. Sí. La derivada parcial existe variando sobre una recta paralela a x1, sobre una recta paralela al eje x2 y sobre una recta paralela a todos los ejes, ¿no? Entonces, por hipótesis, ¿no? F de entonces lo que voy a hacer es aplicar, entonces aplicamos el teorema del valor medio a este segmento. ¿Vale? Es decir, va a existir, existe un vector CK, ¿no? Ahorita digo más cosas de ese vector CK, tal que ¿qué? Tal que f de xk menos 1 menos f de xk, ¿no? Y esto dividido entre quién? Esto dividido entre xk menos ak, ¿no? O sea, de aquí a acá. Esto entre xk. A ver, vamos a F. ¿Quién se está aproximando? ¿Quién está más cerca? Este de acá. Ah, no, sí está
xk menos a. Esto entre xk menos a. ¿No? Entonces, ese es el cociente de la recta secante en el teorema del valor medio. Aquí está la función. Entonces, este de aquí es la pendiente de la recta secante. Tendría aquí, tendría a y xk, ¿no? Y entonces, la pendiente de esa recta sería igual que ¿quién? Que la derivada en el punto ¿qué? En el punto CK. ¿No? Nada más que eso es escrito en números reales. Estoy aplicando ese teorema, pero estoy en vectores, ¿no? Entonces, tengo la derivada, pero lo que estoy variando es ¿a quién? Es a xk. Entonces, aquí voy a tener la derivada parcial de f respecto a xk evaluado en el vector c. ¿No? ¿Sí? Sí. O sea, estoy aplicando cálculo real, pero lo estoy haciendo con vectores, ¿no? Aunque tengo, esto es un número real, esto es un número real, nada más me resta articular de manera precisa en dónde está el CK. El CK está en algún punto aquí. Por ejemplo, aquí estaría un C2, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces el CK pertenece a quién? Ah, pues tengo la coordenada. ¿Cuál es la coordenada? Aquí me estoy moviendo de xk menos 1 menos t, ¿no? Cuando t es 0, estoy en la coordenada xk menos 1, que en este caso es x1, y me voy a mover a la coordenada x2 o xk. Entonces aquí le agrego más t por el vector xk. Y aquí la t está entre 0, ¿no? O sea, estoy en una curva y la curva es una línea recta. La línea recta que va de xk menos 1 a xk. Aquí está el vector, es un vector. ¿Dónde está el menos? ¿Dónde? ¿Dónde está el menos? ¿El menos? ¿No pasa menos? No, me perdí un poquito atrás, pero está bien. No. Nada más son ustedes dos. O sea, me perdí desde por qué metiste el vector CK. A ver. Teorema del valor que para la derivada, ¿no? Sea f, ¿no? Ya. Que va de un intervalo a b. Sí, que la derivada es igual a un punto, ¿no? R. Ya. ¿No? Y bajo a escribir, ¿no? Sí. Continua, derivable. Sí, debería haber recordado que derivable en AB. Entonces existe C que pertenece a este intervalo, tal que f de b menos f de a entre b menos a es igual a f' es C de b. Ya. ¿No? Como estoy concentrado en el hilo de la prueba, o sea, aquí lo que quiero hacer es bueno, es que en realidad viene no, o sea, bueno, viene desde arriba, pero aquí estoy viendo que f de xk menos 1 menos f de xk me estoy moviendo en una variable real, ¿no? Y lo único que hice aquí en este cachito fue checar que fuera derivable, lo cual cumple por la hipótesis, ¿no? O sea, estos segmentos de recta están en la bola de radio delta, ¿no? Donde tengo garantizada la continuidad para cualquier epsilon, ¿no? Y, bueno, donde está trabajando la definición
definición de continuidad. ¿Y entonces qué? Y entonces le aplico el teorema del valor medio a este segmento. O sea, este segmento de aquí es el equivalente a este de acá. Sí. ¿No? Pero lo estoy acomodando en Rn. Y entonces tengo que tener cuidado. Entonces, todo esto son números reales. Y aquí lo tengo que aplicar, pero a vectores, ¿no? Pero los vectores están en el dominio, no en la imagen. O sea, todo esto que está escrito aquí son números reales, igual que esto de acá. Nada más que están siendo evaluados en vectores, ¿no? Aquí te estoy evaluando en xk-1, la función f, y aquí la estoy evaluando en xk. Y la estoy dividiendo, este denominador es simplemente la resta entre las componentes k'ésimas, ¿no? Entonces, si te das cuenta, me estoy quitando del problema que hemos discutido todo el tiempo. Como aquí el dominio es Rn, yo no puedo dividir, yo no puedo hacer esto que estoy haciendo aquí simplemente como entre el vector xk menos x0, ¿no? Entonces me voy a esos componentes donde puedo atacar el problema con cálculo diferencial de una variable. Y entonces en este cacho de aquí aplico el teorema del valor medio, ¿no? Y entonces aquí los puntos extremos son xk-1 y xk, ¿no? Me estoy moviendo entre xk menos ak, que son las componentes k'ésimas de los vectores, ¿no? Y la derivada, que aquí es nada más la derivada de la función real, aquí es la derivada parcial, porque me estoy moviendo en la componente xk. Esta es la que es variable, ¿no? Y entonces no aparece la derivada de una función, aparece la derivada parcial del campo escalar f respecto a la variable xk. Y ck es algún punto entre xk-1 y xk. Y entonces aquí, en vez de, aquí por ejemplo, ¿dónde está? Esto que puse aquí, que nada más escribes el intervalo, aquí tengo que ser un poco cuidadoso, porque ck es un vector y está en una recta, en un segmento de recta. Ya. ¿Sí? Sí. ¿No? No, súper bien. ¿Sí? Bueno, ¿y entonces qué? Entonces, bueno, ¿y entonces qué es lo que voy a hacer? Entonces, pues este denominador lo paso multiplicando. Y entonces tengo estos numeradores. Pero estos numeradores, ¿quiénes son? Los de los sinónimos. O sea, esto de aquí, lo voy a cambiar por este. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué? Entonces, No manches, ya llegaste. sí, ya está, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, tienes f de x menos f de x0, ¿no? Pues entonces va a ser la suma, ¿vale? La suma, aquí ya no voy a tener problemas con acá, desde k igual a 1 hasta n, fijamos, ¿de quién? Pues de la parcial de f respecto a xk, ¿no? Evaluado en ck multiplicado por xk menos Más f de x menos. no, porque este también se lo apliqué. O sea, esto de aquí nada más fue por la anotación del k, ok. ¿no? Pero a este también se lo aplico. Ya. O sea, de hecho es al primero que se lo aplico. Sí. ¿No? Al correspondiente al x1. Entonces ahí ya no tengo bronca con la anotación. Totalmente. ¿No? La tenía aquí por el vector x0, pero ya como estoy en componentes, ¿no? Sí, no. Bueno, ahora sí, ¿no? Entonces ya tengo eso. Es
¿Y dónde está? Esto de acá. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Esta de acá es la misma que esta de acá, pero evaluado en distintos puntos. Este está evaluado en X0 y este está evaluado en el vector CK. ¿No? Entonces, ahora sí. Entonces, ¿qué? Entonces, me voy a tomar el valor absoluto de f de x menos f de x0, ¿no? O sea, voy a tomar el valor absoluto de la definición de la derivada y le voy a restar este número que tengo acá, o esta función. Yo quiero que este sea la derivada de la función. O sea, hace rato demostré que si el campo es derivable, su derivada es esta. Ahora quiero ver que con las condiciones del teorema, efectivamente es la derivada. O sea, estoy yendo como de regreso, ¿no? Entonces, a este de aquí le voy a restar el candidato. Un poquito lo que hicimos en los ejercicios de tener el candidato de la derivada, pero ahora sí lo estoy demostrando, ¿no? Entonces voy a poner menos, ¿quién? Menos la suma desde n igual a 1 hasta infinito de la parcial de f respecto a xk evaluada en x0 por xk menos ak. Ese es el valor absoluto de quién? Ese es el valor absoluto de la definición de la derivada. F de x menos f de x0 menos el que va a ser la lineal. Pero aquí tengo una expresión para este cacho. ¿No? Entonces, esto de aquí es igual a quién? Es igual a esta suma menos esta suma. Entonces, que lo único que difiere es en dónde está siendo evaluada la parcial, ¿no? Entonces, esto es igual al valor absoluto de la suma desde k igual a 1 hasta n de quién? De la parcial de f respecto a xk evaluado en ck menos la parcial de f respecto a xk evaluado en x0 y multiplicado por el mismo factor, xk menos a. ¿No? Sí. ¿Y luego qué? Y luego de ahí, con chico y con shorts. Todavía no está bien. Es que de aquí. De aquí ya tengo una cota, ¿no? Bueno, no sé. Pero de ahí, vamos a ver, ahora este de acá. Este de acá es este. ¿No? Entonces, cuando la X está en la bola de radio delta 1, esta desigualdad se satisface, ¿no? Y el CK, justamente estos vectores CK, ¿sale? Justamente están en la bola de radio delta. Los CKs están en esta poligonal amarilla, ¿no? Entonces, esta desigualdad se satisface. Esta de acá. Esto de aquí es menor que epsilon entre la raíz de n, ¿no? ¿No? Entonces, a ver. O sea, esto de aquí
¿qué es lo que tengo? De aquí lo que voy a usar es que esto es menor o igual. ¿Cómo vamos a tercer menor? ¿A este de acá? Es que de aquí, este de aquí es igual a este de acá. Entonces, este lo puedo meter aquí, ¿no? Entonces, tienes dos sumas, ¿no? La suma de la parcial de f de xk ck por xk menos ak, ¿no? Esta es una suma, y luego menos la suma de la parcial de f respecto a xk en x0 por xk menos ak. No, pero estos de aquí son sumandos, entonces parte la suma por los sumandos, por ejemplo, para lo que quieras, para k igual a 1, tienes este menos este, y entonces tienen factor común. Pero entonces la suma no es infinita, la de arriba. Y esto es acá, ¿no? Desde k igual a 1. No, pues la suma menor igual, como que lo que varía es la K, ¿no? En vez de la I. Sí. La sumatoria del segundo recurso. ¿De cuál? Ahí, a la derecha. Perdón. Bien, ahí. Sí, ya, ¿no? Sí. Hay varias clases y en otras clases estoy viendo series. Pero bueno, ¿sí? Así sí. Bueno, ¿y entonces qué? Entonces tenemos la desigualdad de Cauchy-Bonnier-Korski-Schwarz. ¿Se acuerdan de ella? No. Seguramente no, pero la vimos al principio. La desigualdad de Cauchy-Bonnier-Korski-Schwarz dice que el producto punto, el valor absoluto del producto punto de dos vectores es menor o igual que el producto de las normas, ¿no? Te la voy a escribir las normas como la norma de x como la raíz cuadrada de x punto x por la raíz de y punto y. Entonces, justamente aquí, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es un producto punto, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tengo? O sea, aquí lo que tengo es que este de aquí es menor o igual que ¿quién? Aquí voy a tener una raíz, ¿no? ¿De quién? De los cuadrados de este, ¿no? O sea, aquí voy a tener la parcial de f, la suma, desde k igual a 1 hasta n, de la parcial de f respecto a xk ck, ¿no? Menos la parcial de f respecto a xk De X0. x0 y esto de aquí al cuadrado, ¿no? O sea, estoy tomando con todos estos sumandos de este lado izquierdo todo un vector, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? O sea, ¿quién es mi vector x? O sea, tengo la parcial de f respecto a x1 en c1, ¿no? Menos la parcial de f con respecto al xk de A1, ¿no? ¿De qué? ¿Qué queda? O sea, lo que quiero ver es que este de aquí es un producto punto, Sí. ¿no? Entonces un producto punto entre los vectores formados por estos sumandos y los de acá, ¿no? Entonces este de aquí, el de f respecto a x2, c2, pues la parcial de f respecto a x2 en x0, o sea, del lado izquierdo tengo este vector, Sí. ¿no? Este vector le estoy haciendo producto punto con quién? Con x1 menos a1 Con x menos 2 x0. menos a2 y así hasta xn menos n con el vector x menos x0, ¿no? O sea, justamente este de aquí es el vector x menos x0, ¿no? Entonces,
Este es el vector x en esta desigualdad, y entonces por eso estoy elevando al cuadrado cada una de las componentes y le saco raíz, ¿no? Y el otro es la raíz de la suma desde k igual a 1 hasta n de quién? De xk de esa k. ¿Sí? Igual al cuadrado, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Por qué al cuadrado? Porque es la distancia euclidiana, Ah, es la norma, ¿no? Entonces es nada más aplicar Pitágoras n menos 1 veces, ¿no? Digo n menos 1 veces, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, ahora sí, estos de acá, ¿no? Aquí voy a poner un ¿qué? Un menor o igual. claro, no. ¿No? Sí, ya está. Estos de aquí son menor, este es un menor. Menor estricto que epsilon de la raíz de n. Entonces, este de aquí es un menor que la suma desde k igual a 1 hasta n de quién? De epsilon al cuadrado. ¿Ok? Raíz. ¿No? Cada uno de estos es menor que epsilon entre raíz de n. Lo elevo al cuadrado, epsilon al cuadrado entre n. ¿No? Y este de aquí es quién? Este de aquí es la norma de x menos x. ¿No? Y ya, este de aquí es n veces este de aquí, me queda la raíz de epsilon cuadrado, esto es epsilon por la norma de x menos x. Tómala. Esta sí, Katia. Estuvo larguita. ¿No? Entonces no está complicada, ¿no? Pero es así como un poquito artesanal, ¿no? O sea, como que hay que ir tejiendo ahí todas las cosas. Sí, lo más loco es la construcción. O sea, el pasar a los reales, ¿no? Ese paso está chido. ¿No? Ajá. Y fíjense que lo que en el fondo está usando es justamente la base canónica. Si se metiera en Rn con cualquier base, o sea, también se puede probar, pero sería un relajo. ¿No? De hecho, luego lo menciono, pero hay un resultado un poquito más amplio todavía, ¿no? Que este de aquí. O sea, este de aquí es, si tienes un campo escalar, ¿no? Que existen las derivadas parciales en una bola alrededor de x0 y las derivadas parciales son continuas en x0, entonces la función es derivada. Todavía se puede pedir un poquito menos, pero no vale la pena, o sea, no vale la pena pedir un poquito menos porque este resultado es fácil de recordar, ¿no? Si tú estás trabajando con campos escalares, ¿no? Ya sea en mate, en física, en ingeniería, lo que sea, y quieres ver que el campo es derivable, nada más te vas sobre las parciales y puedes ver o que la parcial es continua, lo cual luego suele ser chamba de matemáticos, o más fácil, muestras que existe la segunda derivada, ¿no? Si existen las segundas derivadas parciales, entonces las primeras. ¿Dudas, preguntas? ¿No? No. Ups. Por un momento pensé que me ibas a hablar mucho tiempo. Pero bueno, a ver, entonces hace rato empecé la clase con un ejemplo. ¿Qué falló en ese ejemplo? ¿Por qué a ese ejemplo no le puedo aplicar este teorema? Porque no eran continuos. ¿Seguro? O no me acuerdo de cuál. Sí, el de uno. Lo voy a anotar otra vez. F de xy es 1 si x por y es igual a 0, ¿no? 0 si x por y es distinto, ¿no? Entonces, en ese campo, en este campo, ¿qué es lo que tengo? La
función vale 1 sobre los ejes, ¿no? Y afuera de los ejes vale 0, ¿no? Ah, que la derivada parcial no existía, ¿no? No, la parcial sí, la que no existe es la derivada direccional. Ah, la dirección. O sea, este ejemplo vimos que existen las derivadas parciales y que existen las derivadas parciales, pero no existen las direccionales, Sí. ¿no? Pero ¿por qué a este de aquí no le podemos aplicar el teorema, ¿no? O sea, porque no es derivable en el cero. Ya vimos que si es derivable, es continua. Esta función de aquí no es continua en los ejes, entonces no es derivable en los ejes, ¿no? Pero ¿qué falla? O sea, la parcial de f respecto a x. Vamos a ver la parcial de f respecto a x, pero ahora en cualquier punto del eje x, ¿no? O sea, en x, 0. Entonces el límite, cuando h tiende a 0, ¿de quién? De f de x más h, 0, menos f de x, 0, entre qué? Entre h. Y otra vez, esto es 1 menos 1 entre h es 0. Wow, me estoy emocionando. Porque el chiste es ver que la derivada parcial de f respecto a x es continua en el origen. ¿Es continua en el origen? A ver, lo que quiero que veamos es ya ni siquiera que sea continua en el origen. A ver, es continua en el origen. Es que sí es continua en el origen. Pero a ver, vamos a ver lo otro. ¿Existen las derivadas parciales alrededor del 0? O sea, porque parte de la hipótesis es que aquí en el 0 yo tengo que tener una bolita de algún radio donde existan las derivadas parciales. ¿Existen las derivadas parciales en alguna bolita? No. ¿Por qué? Porque sí, no existen, pero ¿por qué? Tómate la derivada parcial respecto a x, pero no en el origen. Salte tantito del origen, ¿no? O sea, no quiero esta, quiero la derivada parcial de f, ¿no? Sí quiero ¿dónde me quiero parar? ¿Qué es lo que quiero mover? 1,1. Aquí y es 0. Aquí quiero poner un y es 0. Y la x es libre. Y es 0 distinto de 0. ¿No? Pero lo quiero evaluar en dónde más. En 0, ¿no? O sea, este punto de aquí es 0. O sea, estoy calculando la derivada parcial respecto a x en este punto de aquí. Va a ser 0. ¿Sí? ¿Cómo se ve este corte? Es una sección. O sea, me salí del origen. ¿Cómo se ve? Una línea con un hueco.
una línea con un hueco. ¿La línea dónde está? En un... No, en cero. O sea, es esta rebanada. O sea, tómate la más acá. Si te estorba ahí que esté muy cerca, tómate esta rebanada. Ajá, pero sigue habiendo la línea que está sobre el eje de las X, ¿no? A ver. En esta rebanada. No, claro, ya te entendí. Vale Sí, sí, 1 sí. y todo lo demás en este cacho de la recta vale Sí, 0. vale cero. Sí. ¿No? O sea, es como el que dibujamos hace rato, o sea, así. Sí. O sea, es exactamente lo mismo. Lo que pasaba con la derivada direccional, cuando tú cortabas tenías ese dibujo. Pero ahora este dibujo lo tengo, igual se me salgo tantito y sigo abrazando el eje, ¿no? Pero bueno, vamos a checar la mate, o sea, ¿qué sería la derivada parcial de f respecto a x en 0, y0, ¿no? Y es 0 distinto de 0. Cero. Pues sería f de h, si quieres, 0 más h, y, ¿no? Menos f, menos y0, y0, menos f de 0, y0, entre h. ¿Cuánto vale f en h, y0? 1. Perdón, 0. Vale. Esto es igual a 0 menos 1 entre h. O sea, pasa lo mismo, pues esta cosa de aquí no es derivable, ni siquiera es continua. Entonces, aunque existen las derivadas parciales en los ejes, no existen en una bolita alrededor del origen. ¿Sí? Muy bien, la derivada parcial de f respecto a x es continua en 0. ¿Es continua en 0? No. Pues es esa, ¿no? ¿Es continua en 0? Sí, no, porque hace rato vio que era constante, ¿no? Era 0. Pero nada más es constante en el eje. ¿Y en lo demás? A ver, vamos A ver, dijiste la derivada parcial. aquí está mi origen. Aquí está. Bueno, lo voy a poner así como ese dibujo. Aquí está el eje X. Aquí está el eje Y. Entonces, en todo el eje X, en todo este eje X, la función vale 1, ¿no? Aquí, la parcial de f respecto a x en cualquier punto x, 0 es 0. Eso ahí. Pero para ver continuidad, necesito también checar qué es lo que pasa alrededor. Entonces, de aquí, ¿qué pasa si yo abro una vecindad? ¿No? O sea, ¿qué es lo que dice la definición de continuidad? Que para toda epsilon mayor a 0 existe una delta tal que a la hora de aplicarle la función, que en este caso sería la parcial de f respecto a x en esa bola, cae en esa distancia, ¿no? Entonces aquí la parcial de f en todo el eje de x vale 0. Pero fuera del eje vale 1 entre h. ¿Cuánto vale fuera del eje? ¿Esto de aquí existe? No. Justamente Sí, acabo sí, de sí, checar que no existe, o sea, No es derivable fuera de aquí no existe la derivada parcial. No existe la derivada parcial de f respecto a x. ¿Sí? O sea, este es un caso donde adquiere sentido la discusión de continuidad,
porque para la continuidad no pides que el punto en el que estás analizando sea punto de acumulación, el dominio. En este caso sí lo es, pero no existe la derivada parcial de f respecto a x, aquí no existe. O sea, ahí no puedes evaluar, existe la función, o sea, la derivada parcial de f respecto a x, ¿cuál es su dominio? Su dominio es nada más el eje x. Pero no es todo menos el eje Y. De la No, pero estoy averiguando el cero. O sea, bueno, lo puedo poner en general, ¿no? Sí, es todo menos uno, ¿no? O sea, es R2 menos el conjunto de puntos 0y, aquí y, C, A. Ahora, como yo estaba investigando el cero, me interesa esta función en el cero. Entonces, el dominio de la función sí habría que ver esto, ¿no? O sea, hay que quitar que si en el cero vale cero. O sea, hay que quitar todo el eje Y, ¿no? Entonces, a ver si tengo que tener cuidado, ¿no? O sea, de aquí el dominio es toda esta bola azul de la derivada. de la derivada de f respecto a x menos el Pero si la derivada ahí no existe. ¿Eh? La derivada ahí no existe. ¿En dónde? En la bola de radio. Sí, aquí para tener un punto, la función es constante, es igual constante. Sí, pero la derivada no existe. No, la parcial. Estamos viendo la parcial de f respecto a. No, ya sabemos que la derivada no existe. O sea, lo que estoy tratando de ver es por qué no podemos aplicar el teorema, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos que en el eje Y la derivada parcial no existe. Fuera del eje Y, la derivada parcial de f respecto a x sí existe. Y vale cero. O sea, aquí en cualquier punto que tú te tomes, Sí, ya. afuera, en cualquier punto, hay una vecindad alrededor de este punto donde la función vale cero en la dirección paralela al eje x, ¿no? Pero ahora lo que estoy viendo, la pregunta es, ¿f es continua en cero o no? O sea, la derivada parcial de f respecto a x en x, 0 es 0. Y en todo lo demás de la bola, ¿cuánto es? También es 0, ¿no? Pues según yo no. Según yo en todo lo demás de la bola no existe la derivada parcial. Sí. ¿En qué punto no? Pues en cualquier punto que no sea cero. Si No. Si una de las componentes no es cero, entonces la derivada parcial no existe. No. En cualquier punto que estés aquí, ¿cuánto vale la función? En cualquier punto afuera. 0. Vale 0. Ah, ok. Entonces aquí existe una vecindad. O sea, tú muévete en Sí, esta ya. dirección. Aquí vale 0 todo el tiempo. Sí, ya te perdóname. O sea, la derivada parcial de f en 0 vale 0. Sí. 0 no es punto aislado, es punto de acumulación. Es punto de acumulación de todo R2 menos el eje Y. Y la derivada parcial de f respecto a x vale 0. En todos lados. Sí.
O sea, sí es Sí. continuo en el cero, ¿no? Sí. Bueno, segundo, no, o sea, no es que me estoy equivocando, pero es continuo en el cero. Lo que pasa es que estamos investigando nada más la parcial de IFE respecto a X. Y todo el tiempo vale cero, excepto en los ejes que no existen. Sí. O sea, aquí el dominio, ¿cuál es? O sea, el dominio es, le quitas todo el eje Y. Aquí está el eje X. Pero si incluyes al cero. O sea, le quitas todo el eje Y menos el cero. O sea, aquí es R menos Y. Porque en el origen sí existe la derivada parcial, ¿no? Sí. O sea, la derivada parcial en el origen vale cero. O sea, todo el dominio es R2 menos el eje más el origen. Y la parcial de F, o sea, esta función, ¿cuánto vale? Cero. Entonces está chistoso, porque el cero del eje X viene de una constante de altura 1 y el cero de todo lo demás que no está en el eje X viene de una constante de altura 0. ¿No? A ver, tal vez. Pero a ver, tal vez un ejemplo más sencillo, ¿no? Nada más que aquí el problema es que no existe la función. Pero algo así está pasando. Es que es el cambio. Aquí la derivada del lado izquierdo, 0. La derivada del lado derecho, 0. Pero la función no es derivable en este punto. Sí, ¿no? Pero aquí lo que está sucediendo es otra cosa. Porque aquí nada más hay dos formas de acercarte. Sí, acá por donde me acerque, excepto por el eje. Aquí me puedo acercar por un montón de formas. O sea, mientras aquí sí hay un corte pasmoso, aquí, o sea, a ver, voy a dibujar la gráfica de esa función. La gráfica de esa función sería ¿qué? O sea, sería todo el plano XY, incluido el origen, y lo único que tengo que sacar es este cachete de acá. Ahí está. Ahí se ve mejor. Sí. ¿Sí ven? O sea, la derivada parcial de F respecto a X es todo esto amarillo, incluido el origen, menos estas derivas. Pues sí es continuo, ¿sí? Sí. ¿No? ¿Más o menos claro ahí? Nada. La derivada parcial sí es continua. Pero no existe En la bola. Bueno, qué loco. Lo voy a poner bueno. ¿Vale?